Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Entonces, un modelo de seguridad trabaja, digamos que de una manera muy diferente, porque ustedes están hablando en este caso de conceptos de aplicaciones y yo estoy hablando de conceptos de volver más robusta una red. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Los retos de las personas de hoy en día están precisamente de saber, precisamente de saber cómo acceder o no a la organización interna de una red, ¿sí? Pero, pues ustedes han hablado de passwords, han hablado de registros, de formas de acceder, de aplicaciones, de guardar la información, de modificar la información. Bueno, en el buen sentido de la palabra, porque es que si a mí me dan la información, yo no la puedo modificar. ¿Será que yo la puedo encriptar? Convencionalmente, hay mecanismos de seguridad. O sea, ¿por qué decía ahorita de que si ustedes saben cómo se estructura un modelo de seguridad? Es muy simple. Un modelo de seguridad se estructura, en este caso, de una forma que va por capas. Por ejemplo, a ver, me imagino que todos ustedes en la mano han tenido alguna vez una cebolla. ¿Sí o no? Sí, claro, Pues yo me imagino, obvio. a ver, ¿quiénes de ustedes han pelado una cebolla? Y la han pelado con las manos. Ustedes se dan cuenta de que la cebolla, lo rico de la cebolla está adentro. O sea, realmente pues la cebolla es una hortaliza jugosa, da un olor, da un sabor, bueno, todas esas cosas. Pero ella tiene capas. Entonces, si nosotros nos ponemos a desbaratar la cebolla por capas, nos ponemos a ver que ella tiene un centro, un core, un núcleo, en ese orden de ideas. Entonces, de hecho, si nosotros hacemos un comparativo de cómo debe ser la seguridad tiene que funcionar por capas, por elementos perimetrales. Obviamente, en este caso, ¿sí? Las aplicaciones, los permisos, que los passwords, que las contraseñas, esos son elementos que puntualmente dan acceso. O sea, no confundan las cosas, porque es que hacer seguridad no es poner un password. Hacer seguridad involucra un proceso y procesos y procedimientos que van concatenados y que tienen relaciones los unos con los otros. Por ejemplo, en este tema que estamos por tratar el día de hoy, está la seguridad en los puertos, en los cuales pues la gente piensa que nadie puede hacer trampa. Y es que de hecho sí se puede hacer trampa. Algunos dispositivos característicos de algunas arquitecturas de networking son capaces precisamente de rastrear y de darse cuenta en ese caso quienes obviamente han ayudado a hacerlos vulnerables. Hoy en día pues la idea fundamental es que nosotros implementemos fronteras de red un poco más seguras. No las aplicaciones, porque por sí las aplicaciones, déjenme decirles lo que les voy a decir, tienen que ser seguras. No es que van a ser seguras, tienen que ser seguras. Porque no hay aplicaciones que hoy en día sean básicamente para no pensar en seguridad. Hoy en día todo tiene que ser seguro. Entonces, esos son elementos con los cuales uno vence qué clase de capas. Pues yo diría que las capas demasiado primarias que hay en el proceso de transportar o de producir información. Imagínese usted que fuera de los mecanismos de pares de autenticación, de claves, de encriptación, de contraseñas que hay en un proceso bancario y las redes que manejan el proceso bancario no fueran seguras. Entonces, en este caso encontraríamos obviamente una situación bajo la cual un dispositivo conectado a una red de borde, en ese caso, solamente va a ser vulnerado en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es la idea? De esto que les estoy hablando el día de hoy se llama hardenización. ¿Qué es la hardenización? La hardenización realmente es el endurecimiento de las condiciones de funcionamiento para ciertos objetivos que pueda tener en ese caso un dispositivo de networking. Convencionalmente uno puede hardenizar qué clase de cosas. Los dispositivos que estén en la capa 2 y en la capa 3. Realmente son esos. Porque uno no puede hardenizar un computador. Uno puede hardenizar son los elementos que están constituyendo en ese caso las redes.
Entonces, digamos que uno puede configurar aplicaciones, por ejemplo, para enviar cierta información y que sean pasables y admitidas por ciertos dispositivos de red. Ahí hay otros que definitivamente no. Entonces, la monitorización de las condiciones de la red son bien específicas. Aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos una pequeña topología que miren que ustedes estarían esperando que esto tuviera cosas bien raras. Esto no es nada del otro mundo. Esto es aquí tener conectado cuántas redes hay ahí potencialmente hablando. Vamos a ver si ustedes son capaces de contestar esa pregunta. ¿Cuántas redes hay allí funcionando? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Por qué cuatro? Del social hub, ¿Cómo, del perdón? social teléfono y hacia los computadores. No, es dos. Lady, es Lady, ¿no? Sí, profe. Bueno, cuénteme en qué basó usted ese concepto. Entonces, una, Un switch o una red. ¿En qué se basó? por la programación, porque no directamente a los laptops no los programa. ¿Por la programación? ¿Qué programación, Lady? Porque yo no veo programación ahí. Bueno, mira, te voy a hacer una... A ver, yo lo único que puedo particularizar dentro de todo este proceso es que allí hay un switch que potencialmente es administrable. Esta red, ¿qué tipos de conceptos está manejando? ¿Cuántas capas está manejando? Porque es que Lady me dice que hay 4. Yo quiero saber cuáles son las 4 porque hasta donde yo puedo revisar, Dos. no hay ni 2. Yo diría que sin tener que... 24, que 6. Pues que 4 no hay. Esto no es una red. Esto que está aquí conectado no es una red. Esto es un enlace de datos. Este dispositivo que está por acá está desconectado. Yo diría que si de pronto está a funcionar la parte de telefonía, aquí hay soporte de voz, pero no hay un dispositivo que enrute llamadas. Entonces posiblemente hay una VLAN de voz y hay una VLAN de datos. Pero que haya más redes, yo no me atrevería a decir que hay más. De pronto en este caso habrían siquiera, si acaso, una red de datos y una red de voz. Por la naturaleza de los dispositivos que están conectados. Ahora, este dispositivo que está acá, esta conexión que está aquí, es una conexión que es bastante ineficiente. Y las comunicaciones que se van a ir de este puerto al resto de dispositivos son ineficientes. Esto es un hub. Entonces, esto es un concepto completo de capa 1, todo esto que está acá. Esto sería un concepto de conmutación de capa 2, conmutación de capa 2, y aquí no hay red. Entonces, en este caso, pero que esto esté, digamos que de esa manera, y que sea ineficiente, no quiere decir que esto no esté en la misma red de estos dos. Potencialmente acá, si me atrevo a decir que solamente hay 2 redes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a hacer esa pequeña topología. En este caso, vamos a montar el pequeño ejemplo acá. Y pues obviamente pues vamos a tener en ese sentido, ¿sí?, una disposición, y ahora que me acordé, de cómo implementar la jardinización de puertos. No vamos a considerar aplicaciones, porque yo puedo constituir conceptos de aplicación cuando en ese caso tengo mecanismos de autenticación en los clientes, pero para ciertos niveles de aplicación. No sé si me han entendido.
sea, yo puedo colocar accesos a ciertos servicios en las cosas. Yo le puedo colocar un password, eso sí, pero eso depende más de una aplicación, ¿sí?, que de otro concepto. Eso no depende básicamente del hecho de que hayan elementos seguros en una red. O sea, las capas de aplicación presentan niveles y modelos de seguridad. Las capas de red, por su parte, también por su lado, también las muestran. Entonces acá vamos a mostrar pues obviamente que vamos a implementar ese ejercicio. Este ejercicio que está acá, vamos a montarlo. Este es un switch 2960 cualquiera. Entonces son de estos switches que están aquí. Ni siquiera es un switch más robusto, ¿cierto? Voy a implementar el resto de cosas. Pues aquí tengo una consola. Esa consola la estamos obteniendo por una laptop que está acá, ¿cierto? Es algo simple. Y tenemos colgados un hub, 1, 2, 3, bueno, y varios computadores. Tenemos un solo PC y el resto son puros laptops y un hub. Entonces vamos a montar esa parte, vamos a mostrarles a ustedes cómo hacerlo. De hecho, por aquí tengo el hub y voy a montar puntualmente cuántos laptops. Pues por acá estaba pidiendo, creo que uno. Voy a poner un teléfono IP por aquí. Voy a colgar por aquí otro laptop. ¿Cuántos faltan? Falta el hub tiene conectados este PC y dos laptops. Un PC y dos laptops. Y por allá tiene supuestamente un PC tipo Rogue. O sea, entonces, ¿cómo va conectado todo esto? Pues este hub va conectado de forma con cable cruzado. ¿Por qué se conectan con cable cruzado? Porque un hub es un dispositivo multiacceso y el switch también. Entonces acá estos se conectan con cable directo. Inmediatamente levantan señal. Y conectamos este dispositivo. Este, por ejemplo, va directo desde su puerto a la parte del PC. Estos dos. Y este de acá, desde el PC, desde el switch, perdón, desde esa parte viene al switch. ¿Listo? Entonces el PC está apagado. Démoslo apagado. Este que está acá conecta su puerto de consola con la consola que él tiene acá. Y ese computador va directo. Es lo que tengo entendido, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, tengo una pregunta. ¿El cable azul, qué es lo que significa? El cable azul, pues es un cable de señor. color, Sí, señor. el color azul es bonito, ¿no? ¿No le gusta? No, pero pues no usan cosas especiales o algo así. ¿Usted cuándo se pone camisas azules? No, pues cualquier día. Yo no. Yo me las pongo todos los días. No, mentiras. El cable azul precisamente es un cable de consola. Por eso no es un cable que determine una conexión entre este laptop y este dispositivo que defina una red. Entonces aquí nosotros estamos advirtiendo que ellos fundamentalmente muestran precisamente una conexión de una comunicación de datos que no es una red. No es una red. Entonces ya tenemos la red en este momento, ¿cierto? Entonces vamos a entrar en el detalle de lo que tenemos que hacer en el laboratorio.
o las instrucciones. Dice que configuremos la seguridad de los puertos en la interfaz fase Ethernet 01 del switch, en este caso considerando pues obviamente algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que colocar la seguridad de puerto, tenemos que colocar la restricción, tenemos que permitir unas determinadas direcciones MAC y tenemos que colocar a que el dispositivo aprenda direcciones físicas. Lo que pasa y acontece es que lo mismo va supuestamente a darse cuenta de esto con el puerto 2 y con el puerto 3. Entonces, ahí hay básicamente varias cosas que hacer. Entonces, ¿cómo se hacen estas cosas? Como primera medida, el modo de restricción con el cual se configura un puerto, como están viendo acá, pues obviamente involucra que la seguridad de puerto vaya a dejar caer los paquetes con las direcciones supuestamente fuente desconocidas. En este caso, obviamente, hasta que un número hasta que un número o una dirección, básicamente, digamos que determine o indique que si es conocida o que uno básicamente pueda cambiar la configuración del puerto. La seguridad en un puerto a nivel de conmutación, básicamente puede ser provista de muchas maneras. Hay una que se llama el Sticky MAC, que eso da básicamente beneficios, pero un Sticky MAC permite que uno en el switch aprenda direcciones de forma dinámica. ¿De qué direcciones estoy hablando? Estoy hablando de las direcciones de enlace de datos. Así que mucho cuidado con esto, porque esto no estoy hablando de aplicaciones. Entonces, una seguridad de puerto con este mecanismo tipo Sticky mantiene dinámicamente la dirección aprendida durante, obviamente, unas ciertas condiciones. Entonces, aquí está básicamente lo que tenemos que hacer en este caso para que estas cosas funcionen. Pero fíjense que esto está apuntando a las interfaces que estamos diciendo. Entonces, si yo le digo a este dispositivo, bueno, mira, vamos a entrar a tu interfaz de línea de comandos, ¿cierto? Esta es la interfaz de línea de comandos del dispositivo. Me están diciendo a mí que el puerto Fast Ethernet 01. Entonces yo entro en modo de configuración global y le digo Interface Fast Ethernet 01. Yo ya estoy en el puerto. ¿Están viendo todos? Entonces le digo yo que el puerto se defina en modo acceso, aunque el por defecto es así, pero que yo le active en este caso la cascada en ese sentido de conceptos de seguridad. Y hay una cuestión que yo le puedo decir a esto que me aprenda hasta un número determinado de direcciones. Es más, de hecho, si yo le digo que no me aprenda ninguna, con la primera dirección que se acerque, yo puedo mandar a modo de violación el puerto. ¿Está claro? Señor. Entonces, por ejemplo, esto que me está diciendo, que yo básicamente en ese orden de ideas, con esto, pues yo puedo definir cuántas direcciones pueden aprenderse. Yo diría que con esto máximo, pues para que esto no dé tanta vuelta, ¿no? Pongámosle una dirección. ¿Listo? Porque son demasiadas. Entonces, le estoy diciendo que las aprenda. Entonces, ¿cuál es la forma que supuestamente tiene que registrarlas? Entonces, yo le voy a decir que haya, en este caso, bueno, vamos a colocarlo aquí, de tipo sticky, o sea, que él las aprenda, él las registre, y luego que supuestamente, en ese orden de ideas, pues en ese sentido, ¿qué debe de hacer él después de que las aprende? Cuando hay una violación. ¿Qué debe de esperar uno que haga esto? Entonces, hay varias opciones. En primera instancia, está el modo de violación, que le permite a uno decir, bueno, yo puedo proteger el puerto. Bueno, lo mejor que uno puede hacer en este caso es mandarlo a shutdown, o sea, apagarlo. Porque uno también puede restringirlo. Restringirlo, ¿qué quiere decir?
que obviamente cuando un dispositivo ladrón se conecte al hub y trate de comunicarse con la red, con el número de la MAC que él ha aprendido en el puerto, entonces en este caso, pues obviamente acá, lo que pasa es que el ejercicio está hecho para que el puerto que se está usando de modelamiento en el ejercicio, si ustedes notan un poquito, a ver, ¿cuántas direcciones físicas se tienen que aprender en este puerto? ¿Ah? Así va a ser muy difícil irnos a ver el partido. Jóvenes. ¿Profe No, 5? direcciones MAC. ¿Nada? No quieren hablar, ¿no? Yo como... Yo no sé. Les voy a dar esto- Yo no sé. Yo no sé. Les voy a dar esto de tarea. Y listo. Bueno, el caso es que vamos a revisar precisamente estas cosas. Fíjense que sin necesidad de tener la capa de red activada. Porque pues obviamente en este caso los dispositivos que están aquí enmarcados pues tienen que tener una programación, ¿cierto? Entonces aquí están hablando precisamente de situaciones con las cuales aquí los dispositivos pues se van a conectar. ¿Dónde se están conectando ellos? Lo que pasa es que este dispositivo que está aquí, lastimosamente pues nosotros no lo conectamos donde tenía que ser. Vamos a conectarlo precisamente según esa situación a la fase Ethernet 01, porque todo se colocó allá, ¿no? A nivel de filtros, ¿cierto? Entonces, en este momento, él está registrando cuántas direcciones aquí. 3. Entonces, ¿qué pasaría si yo le digo, ve, conéctate aquí? Y trata de hacer alguna acción. Entonces vamos a suponer que yo voy a colocar acá un dispositivo que regale un DHCP. Y vamos a colocarlo en IPv4, en lo que quieran. Ustedes pueden colocarlo. Entonces vamos a conectar este dispositivo en otro puerto. Cualquier puerto. Entonces vamos a conectarlo, por ejemplo, a este puerto 24. Ahí está el servidor. Y en este momentico pues vamos a colocar un direccionamiento dinámico de él a nivel de servicios por DHCP. Y vamos a colocar aquí como default gateway pues una dirección 192.168.1.1. Esta vez el 200.20.2.1. Este comienza en la 192.168.1.20, que empieza en la 21. La máscara es 255, 255, 255. Y que me preste apenas unas 50 direcciones, no tantas. Entonces vamos a salvarlo. Y ya, eso es todo. Vamos a prender el modo de DHCP. Y vamos a peticionar direcciones de forma dinámica. En este caso, entonces vamos a decirle a este que haga una petición de DHCP. Vamos a ver si la encuentro la dirección. Ya. Entonces aquí como que una falla. Vamos a decirle a este. Dice que tiene problemas a pipa. Ah, bueno. Hay un pequeño problema, ¿no? Yo creé en este caso el servidor, pero qué bestia, ¿no? Mire lo que no se hace, lo que no se debe hacer. Esto no tiene dirección IP. Entonces acá
Pues vamos a rescatar esos valores. Bueno, entonces aquí ¿qué valor iba? 192, 168.1.1. Y digamos que este es el 192, 168.1.2. Y esa es la máscara. Entonces este es el servidor. Entonces ahorita sí le digámosle a este, pedite una direccioncita IP. A ver qué pasa. A ver si eso ya registra. Ah, ya se la dio. Entonces, como podemos ver, en este caso, todos los dispositivos están en la misma propiedad de solicitar un direccionamiento dinámico. ¿Está claro? Este lo va a hacer. ¿Cómo me va a conectar el computador 5? A este, espera, exacto, no, todavía no lo va a conectar. Entonces, este lo va a hacer. Y ese también lo va a hacer. Listo, entonces como pudieron ver, todos tienen direcciones. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo hacer pings. En este caso, si aprecian un poco, entre los dispositivos que están aquí conectados dentro del mismo switch, ¿no? Eso es claro. Pero entonces ahorita va a conectar este dispositivo no acá, sino aquí, que es donde está la facilidad. Entonces voy a conectar este dispositivo acá. Y ustedes me dicen qué pasa. Voy a tratar de que este dispositivo se meta en la red. Acuérdense que... Ah, mira, ¿qué pasó, Uy, ¿por qué se puso rojo? Bueno, Porque le das puesto un máximo de 3, ¿no, claro, profe? porque yo le dije, básicamente, bueno, precisamente, bueno, yo estoy hablando pendejada, ¿no? Básicamente lo que ha pasado es que lo que ha funcionado es este modelo de seguridad. El proceso de violación que dijo, mande al puerto a shutdown. Apágueme el puerto. Entonces, obviamente, todos los demás que están aquí pegados, ¿este dispositivo logró direccionamiento? No. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para validar que este dispositivo, que yo no conozco, no puede entrar a la red? Y obviamente, pues, esto es una condición de alerta. No sé, hay otras condiciones de alerta que se pueden montar, ¿no? Que es una consideración de marcar que una violación, que no para los servicios. Pero aquí está parqueado todo esto. Es lo único malo, ¿no? ¿Sí me entendieron? Entonces aquí, dentro de este proceso, todos estos tenían direcciones. Por ejemplo, este tiene dirección IP, pero este ni siquiera lo puedo hacer. O sea, el puerto está en modo shutdown. ¿Sí me entendieron? Señor. Entonces, en ese caso, ¿eso qué involucra? Pues eso involucra que básicamente nosotros podemos revisar qué es lo que ha pasado con esto. Entonces, revisemos qué sucedió. Entonces, yo por ejemplo aquí puedo revisar precisamente qué fue lo que pasó. Show for security. Pues precisamente el puerto 1 está en modo shutdown. ¿Qué pasó? Pues que yo metí un dispositivo extraño a los que ya estaban registrados. O sea, ¿cuál es la clave de esto? La clave de esto es la cascada de consideraciones de seguridad que acá se programaron. Entonces, mírenlas muy bien cómo van. O sea, porque eso tiene un orden, ¿no? Entonces, ahí precisamente lo que hicimos nosotros fue instalar, abrir primero el modo de seguridad. Decirle después, sí señor, hágame el favor y usted me acepta máximo 3. ¿Cierto? Y obviamente el sticky me permite registrar 3 direcciones MAC, que son las que están acá, ¿sí? Esta por ejemplo es la E97, esta es la 176, perdón, ¿esta cuál es? La 176 E97 y la C295. Entonces nos podemos dar cuenta que esas direcciones están aquí. Esas fueron las que fueron registradas. Una cuarta dirección no la registra. ¿Por qué? Porque básicamente me va a considerar
eso como una dirección no válida. Entonces aquí lo que se hizo fue que el modo de violación se activó. Profe, te pregunto, ¿tienes por ahí los otros sistemas de bloqueo? Pues de eso. Ese es uno de ellos. Entonces podríamos sencillamente ensayar con el otro, en este caso. Pues obviamente aquí lo que... Señor... Profe, Una pregunta, o sea, uno en este método de bloqueo podría decir, por ejemplo, uno le da una dirección IP a esta laptop, la registra en el hub. Yo le puedo dar el permiso al hub para que acepte a la laptop antes de Daniel, conectarla. despacio. Usted dijo algo que no me gustó. Las direcciones MAC e IP no registran en un hub. Las direcciones MAC e IP van en este orden. Las direcciones tipo MAC registran en los dispositivos de capa 2. Las direcciones tipo IP o de capa 3 registran en los enrutadores. Ahora sí, dígame. ¿Sí me entendió? Perdón. O sea, es que lo que hubo acá fue un proceso específico de registro de direcciones en el puerto 1, que fue el que se conectó. Yo no había podido dejar en otro puerto. Es más, de hecho, yo le puedo colocar todas estas estructuras a dispositivos que específicamente no sean ajenos a eso. Supóngase que yo tengo una base de datos de direcciones físicas y ya están grabadas aquí de tipo sticky. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier dispositivo que venga y no esté en esa base de datos, ¿qué sucede con el puerto? Lo apaga. ¿Sí me han entendido? ¿Sí me entendió, Daniel? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Sí, gracias. Sí, Bueno, gracias. ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Está claro? O sea, No, bro. hay otro tipo de violación que es la Protect, ¿no? En este caso. Entonces, digamos que, pues obviamente, vamos a configurar esto mismo. Presten mucha atención. Voy a tomar como ejemplo esta red de aquí. O sea, voy a tomar como ejemplo estos dispositivos, ¿cierto? Entonces, aquí tengo otro hub. Pero entonces vamos a cambiar las condiciones a esto. Aquí pongámosle hub 1. Esta es la laptop, por decir algo, 5. Ah, ya estaba. Esta es la laptop, pongámosle 6. Esta es la laptop 7. Y este es el PC 1. Creo que apenas hay uno, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues vamos a hacer una cosa. Yo voy a conectar este hub a otro puerto. Vamos a conectarlo en el Fast Ethernet 03, ¿cierto? Y de una vez le voy a decir a estos dispositivos que pidan direccionamiento IP. Si notan un poquito, pues ellos están allí esperando básicamente de encontrarse en ese puerto. Ahí están supuestamente, ellos ahí están a punto de entrar. Yo tengo un código que me va a facilitar a mí mucho la vida. Ese código lo tengo aquí pegadito, es este. Profe, pregunto, entonces ahí hizo conexión. Ahí están conectándose ellos de otra manera. Estos dispositivos que están aquí ya están conectados. Esto está caído. Probablemente este dispositivo aquí pida dirección. Ahí está. ¿Sí lo está viendo, joven? Este, por ejemplo, acá va a tomar direccionamiento. Y este que está acá va a tomar... Mira que estamos jardinizando un simple switch. ¿Ya? Ahí ya tienen todo. Entonces voy a entrar al puerto 03. Entonces voy a entrar en el puerto 03 de este switch, en este caso. Y aquí fundamentalmente vamos a pegar estas cosas. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer este puerto? Yo aquí vamos a suponer que yo voy a conectar este puerto, fundamentalmente el 03,
porque el 01 lo tenemos caído, ¿no? Entonces yo voy a montar otro dispositivo tipo rope. En este caso. Y lo voy a conectar aquí. O sea, en este momento, si ustedes notan, la programación que le pusimos a esto fue básicamente el hecho de que hiciéramos una violación de seguridad. Dice, el modo de protección por security deja caer los paquetes sin conocer las direcciones fuentes hasta que se remueva un número suficiente de direcciones MAC para dejar caer el máximo valor. No hay, el contador no se incrementa. Entonces, miremos a ver qué pasa cuando montamos este. Entonces revisemos acá a nivel del iOS. Entonces tratemos de solicitar acá parámetros para este dispositivo. A ver qué pasa acá. Pues aquí se fue direccionando. Pero, ¿qué sucedió adentro del iOS? Revisemos qué sucede con la seguridad de puerto. Ah, si te das cuenta. Hay una dirección física que no pertenece a las direcciones que previamente se registraron. ¿Sí te das cuenta? ¿Es el puerto que estamos en la FAT01? Este es el que se apagó, que ya lo apagamos. Y este que está acá es el que colocamos por la parte, por esta interfaz. A pesar, o sea, él alertó que aquí hay un dispositivo que no es de la red. O sea, en otras palabras, esta red arranca con todos los dispositivos. Si viene otro después, tenemos que bajar los filtros de seguridad para poder entrar. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces vamos a trabajar sobre unas herramientas de seguridad pues, que se van a montar precisamente para el día, pues para ese día, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Lisette, ¿tiene alguna pregunta? Lady, ¿tiene alguna pregunta? Ustedes están viendo el partido. No, profe. No, profe. No, ustedes están. Julián, ¿gol de quién? ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? Colombia, profe. Colombia, profe, es que aquí en mi casa está reunida la familia, entonces no dejan Ah, escuchar. está usted está muy Encerrado. cómodo. Gol, ¿Está muy ¿dónde? cómodo, Julián? No, profe. Ustedes No, quieren irse profe. a ver ese partido, ¿cierto? No, da que yo me No, cerré aquí no, en el verdad que yo me cuarto cerré aquí en el cuarto para no escuchar la bulla. Camilo ya está en el bar ¿Quién? metido, profe. ¿Camilo? ¿Camilo? Si no escucha ahí con la cerveza en la boca. Sí. ¿Y vos, Juanito? No, profe, es en mi caso, Ah, subiendo. bueno. Entonces seguimos, ¿no? ¿Quieren parar o si quieren, pues ya tengo el tema? Yo que ya con esto me divierto con ustedes para el parcial y con lo que traemos ahí contado. ¿Ah? ¿Aló? ¿Qué dice Arnoldo? Profe, el parcial va a ser con topologías igual Sí, que claro, yo les nosotros. voy a dar una topología con la cual ustedes tienen que precisamente contar unas condiciones. Listo, profe. Si hay Ah, alguna listo, duda profe. con Si hay respecto a alguna eso, duda con respecto a eso, no escriba al le correo y escriba al correo y usted no resuelve la Listo, Claro. profe. Gracias. Ah, listo, profe. Gracias. Es mejor así. ¿Alguna pregunta? Juan Esteban, ¿alguna pregunta? No, por mí no hay problema, continuemos, pues por mí no hay problema. Ah, bueno, yo sigo, yo no tengo problemas. Bueno, ya vieron el segundo modo, ¿no? En este caso.
Entonces, fíjense que es lo más de sencillo esto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, los stickies son bien importantes, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Por qué es bien importante un modo sticky? Porque el sticky, a ver, les voy a decir qué es lo que sucede con esto. Miren bien. Yo voy a coger este mismo ejemplo que está acá, ¿cierto? Lo voy a traer por acá. Voy a cambiar estos nombres. En este caso, ¿y Camilo anda bebiendo? No, no puedo creer. No, Déjeme profe. caer en esas, No, profe. si usted no vive andando en moto, ¿hola? Las dos. Las dos. No, ya anda bebiendo trago, hola, carajo. Por Dios. Mira, profe, Ellos son los que mantienen bebiendo. Bueno, entonces vamos a... bueno, antes de ir a hacer esta gracia, miren bien, yo voy a conectar esto en el puerto 02. ¿Listo? Entonces, probablemente en el puerto 02, miren bien lo que voy a hacer. En este caso, ¿sí? Estoy creando una configuración de un puerto para que él me registre direcciones físicas. Entonces, digamos que en este puerto, voy a coger estas cosas que están acá. ¿Ya? Este es este modo que está aquí, supuestamente. Y acá, este puerto que es el que conecte, el 02. Entonces en este 02, está aquí pegadito. Ustedes acá, en el... ahí es esta misma, ¿no? Aquí la va a pegar, tal cual. Entonces, por ejemplo, aquí se creó una VLAN. ¿Ya? Entonces ahí creó la VLAN de una vez. ¿Ya? Ahí creó, por ejemplo, la VLAN 20, que es la VLAN de voz. ¿Ya? Pero entonces, este puerto acá, básicamente, que es el que está aquí, va a registrar, voy a quitar un dispositivo de acá. De hecho, algunos de ellos ya pidieron direccionamiento dinámico. Por ejemplo, aquí se va a registrar este y ya logró dirección IP. Este se va a registrar y va a lograr dirección IP. Este está aquí, se va a registrar en este caso y probablemente ya haya logrado su dirección IP. ¿Será que este lo puede hacer? Vamos a ver. No, tendría que hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Yo le puse un máximo de 3. Tumbó el puerto. Entonces, en este caso, ese modo que está allí, básicamente yo no en definitiva, yo no tengo que decirlo. Cuando yo lo llevo a registrar un número máximo de direcciones, la siguiente dirección no me la registra. O sea, yo no tengo que decirle básicamente que de pronto desde un punto de vista él me la tumbe o me la restrinja. ¿Ya? Entonces, probablemente acá ya hay una violación de puerto. ¿Cómo nos damos cuenta en este caso de esto? Entonces acá podemos ver en ese sentido que tenemos ¿cuántos puertos en shutdown? 2. Aprendieron las siguientes direcciones que tienen que aprender y en ese caso hay una dirección que sencillamente tumbó todo. Básicamente es eso, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, bro. No, No, señor.
No, señor. ¿Arbey alguna pregunta tiene? No, profe. No, profe. No, señor. No, señor. ¿Ninguna? Entonces, a ver, otra cosa que se puede hacer en este caso es que miren una cosa que es de pronto interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, por aquí puedo acceder a la interfaz de línea de comandos. Ese, por ejemplo, es... Vamos a revisar un poquito. ¿En qué puertos tienen que estar registradas las direcciones físicas? Entonces, por ejemplo, el puerto 1 tiene un concepto de sticky. El puerto 2 también. O sea, ellos registran direcciones físicas. Es más, de hecho, el puerto 2 registra un teléfono. El puerto 3 tiene vibración, en este caso de Protect. Entonces deben mandar el puerto perdón, ese no manda el puerto shutdown, los demás sí. Eso es todo lo que hay para básicamente hardenizar, en principio de forma muy simple, los puertos de un switch a nivel de seguridad. Básicamente. ¿Quedó claro? Hardenizar. Hardenizar, ¿no? Mira, el término, Señor. venga, yo lo escribo acá. Lo que pasa es que es un término, digamos que no lo vas a encontrar en cualquier parte. De hecho, pues esa palabra no es como tan castiza. La voy a colocar aquí. No la encuentro. No la encuentro. Es esa. ¿Ya? Es esa realmente. O sea, es que es como llegar y decirte vilanizar las cosas. Montar vilas. No, esas cosas no existen en este caso. Sí, ¿Quedó? es harden. Sí, es harden y la I Coloquialmente le dicen hardenizar. Pues sí, lastimosamente sí. Spanglish. Spanglish. Sí, ¿no? Eso no es algo castizo, ¿no? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿alguna pregunta está ahí? Entonces va ganando Colombia, qué bueno. A ver, ¿quién faltó hoy? Sí, pero hace rato. Sí, pero hace rato. que hizo gol. Hace rato que hizo gol. Ah, bueno. Hoy no vino Harling Herling Obregón. No vino. No, pero dejémoslo quieto. Él estaba por ahí, profe, él estaba por ahí. Es que yo veo 14 personas. ¿Dónde están? ¿Por qué tantos? Y lo que es que como este es diferente, déjeme para abrir el micrófono. Pues usted no. Ah, no, ahí está Herling. Ya lo vi. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra Señor. cosa? Señor. ¿Negativo? ¿Quién fue el que me hizo una consulta? Cualquier cosa le podemos escribir, ¿no? Cualquier cosa le escribimos, Cualquier ¿no? cosa le escribimos, ¿no? Es lo mejor. Voy a parar acá, jóvenes. Ustedes